Buenas tardes tengan todos, días o noches. Y el día de hoy estamos dando inicio a este nuevo proyecto. Y este proyecto surge como una forma de tratar de contrarrestar los datos y tantas fake news que se pueden ver tanto en redes sociales como en la televisión o en la radio. Últimamente uno de los temas que han sido más populares en México ha sido el asesinato a manos de un muchacho supuesto narcotraficante del presidente municipal, Carlos Manso. Este fue un exdiputado del Congreso de la Unión de México, posteriormente pasó a ser presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Y esta noticia, gracias a la necropolítica mexicana, tanto de partidos como de opinólogos, como de población desinformada, y por qué no decirlo también, por parte de la agenda de Estados Unidos de injerencia en el gobierno mexicano para tratar de debilitarnos y ponernos, pues lo que siempre han querido que seamos, un patio descontrolado que simplemente sirva para producir para ellos. Y se ha vuelto una tendencia a nivel nacional sobre que hay mucha violencia en México, que está descontrolado, que el país está a punto de estallar, culpando tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces surge esta crítica al proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador y su idea de seguridad nacional de abrazos no balazos. Y vamos a preguntarnos en este video, ¿es en verdad una estrategia fallida? ¿Está en verdad el narcotráfico y la violencia desbordada en México? ¿Los asesinatos están sin control? ¿El país está a punto de explotar? ¿No hay diferencia entre el infierno y México, como decía aquella película del Cochiloco? Pues bueno, iniciando con esto, vamos a iniciar con los primeros datos. Entonces tenemos la primer gráfica de asesinatos, como pueden ver aquí. Esta gráfica recopila los asesinatos del 2018 al 2025, pasando del gobierno de AMLO al gobierno de Claudia Sheinbaum. Tenemos que en el 2018 arrancamos con 35.964 asesinatos. No hay que olvidar que esta gráfica recopila este primer año de los asesinatos que venían de sexenios anteriores. Yo una inciso que me gusta mencionar aquí es de que muchas de lo que se encontró a partir de este sexenio, lo que fueron narcofosas, homicidios, todo, no importara si fueran de qué año, si se encontró en ese sexenio, se contabilizaba para este, los ponemos aquí. Y está bien, vamos a ponerlos, simplemente hay que mencionar de que yo en este sexenio de AMLO es en el que yo en realidad confío en los datos y la información que proporciona el gobierno, ya que hubo mucho ocultamiento en los sexenios anteriores, principalmente en Calderón, por el mal llamado Pacto por México, donde las televisoras como periódicos tenían que silenciar cómo estaba la verdadera situación del país, pues para que no se saliera del control. Es algo que está documentado y muchas cosas se taparon. Cosa que en el sexenio de AMLO y el actual de Claudio Sheinbaum, ¿usted realmente creen que se estén tapando las cosas? Con Estados Unidos detrás presionando, con los partidos de oposición locos por querer regresar al poder, con los medios de comunicación vendidos al mejor postor como ha sido siempre, por ejemplo, el medio de Salinas Pliego, principal deudor de México. ¿Ustedes creen que este personaje va a ocultar los datos de asesinatos o robos, homicidios de estos sexenios? Yo no lo creo. Y entonces iniciamos el año 2018 con 35.964. Pasamos al año 2019, donde sube a 36.661 homicidios. 2020, 36.773, llegando al máximo. Y a partir de 2022 podemos notar una disminución en la gráfica más marcada que viniendo del año 2021 también. Entonces a partir de 2021 empezamos a notar este descenso. De 35.625 pasamos a 2022 a 32.223. Después en 2023 en 30.968. Seguimos con el descenso, pasando para 2024 un repunte a 33.241 y con Claudia Sheinbaum 2025 a las fechas que estamos en noviembre, faltando un mes y cachito para terminar el año, vamos en 18.398. Repito, 18.398. ¿Qué es lo que podemos notar en esta gráfica entonces?
podemos notar cómo va el descenso a la baja. Recordamos que el descenso es la parte más difícil de controlar porque la estabilización, cuando vienes de una masacre en México de muertos todos los días, por parte tanto de homicidios como de cárteles de la droga, como ejecuciones, todo esto englobado, es una bola de nieve que va cayendo cada vez más rápido. Y lo más fácil es que se descontrole y que no tenga ningún control y termine estallando en toda una tragedia. Pero aquí podemos ver que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador logró estabilizar alrededor de 2020 la cantidad de homicidios en 36.579, poco más, poco menos, y a partir del 2021 empezamos con el descenso a la baja. Y se empiezan a notar realmente los resultados ahora en 2025, donde ya no ni siquiera tenemos 30.000 muertes al año, sino que ya estamos en 18.398, un descenso de más del 30% a comparación del año anterior. Y estos, señores, son los efectos del plan de gobierno balazos y no balazos. Más adelante vamos a ahondar sobre qué significa, pero por el momento las gráficas desmienten completamente esa narrativa que México es un país que está fuera de control. Si bien hay muchas cosas que mejorar, si bien la violencia aún existe, no estamos ni tan mal como estuvimos antes y al contrario está sanando el país. Entonces con esto nos vamos a la siguiente noticia. Como les dije, van 18.398 asesinatos en 2025, el tercer año más bajo desde 2015. Se dan cuenta cómo no solamente estabilizar el ascenso de los asesinatos, sino también a la baja, ya estamos con mejores resultados, mucho mejores que en los últimos 10 años, de 2015 a la fecha. Y esto no es una noticia que se da en los medios de comunicación, esto no es algo que van a escuchar en la radio. Si la aprenden en este momento, les aseguro que lo primero que van a escuchar es México, un país hundido en la violencia. Si se pueden ver redes sociales con la marcha de la generación mal llamada generación Z que va a haber este sábado, no van a ver esta consigna de que este es el tercer año más bajo de asesinatos desde 2015. Al contrario, que es lo que van a decir, que es el año donde ha habido más muertes, donde ha habido más violencia, que Claudia tiene el país completamente sin control. Pero esto es una burda y asquerosa mentira, como podemos ver aquí. Entonces tenemos que este es el año donde ha habido menos o el menos violencia y menos muerte, el tercer año, perdón, el tercer año de los últimos 10 años. Pueden checar la nota, se los voy a dejar abajo en la descripción del video del Economista, una página que no precisamente es aliada del gobierno. Y con esto pasamos a la siguiente parte. El promedio diario de homicidios doloso a nivel nacional pasó de 86.9 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 59.2 en agosto del 2025. Esta noticia, como les digo, no es algo que van a observar en redes sociales ni que van a observar en ningún lado a nivel general porque es algo que se calla, que se quiere ocultar. Porque es mejor decir mentiras, es mejor exagerar las cosas que decir la verdad. Usted decida si quiere estar con la verdad o quiere seguir con la mentira. No sé si ustedes recuerden por allá de el sexenio de Enrique Peña Nieto, cómo se vivía la violencia en México. Sí, si bien ahorita se vive violencia, pero desde que cambió el gobierno, a mí no me ha tocado ni estar en balaceras, ni ver muertos en la calle, ni que me toque estar cerca de la muerte siendo un niño. Yo cuando iba a la secundaria me tocó ver cómo en la esquina de mi secundaria ejecutaron a los tránsitos municipales de un disparo en la cabeza. De camino a la casa, las madererías de la presidenta municipal en aquel entonces incendiadas, patrullas de tránsito chocadas, asesinados. Y no solamente eso, sino que también semanas después me tocó estar en una balacera mientras estábamos comprando hamburguesas. Nosotros vivíamos cerca de un hospital y seguido nos teníamos que echar al suelo porque pasaban las camionetas persiguiéndose para rematar a los heridos en el hospital. Desde que cambió ese sexenio, desde que entró Andrés Manuel López Obrador, yo no me he vuelto a topar con una escena así en mi vida. Que a un niño de 12 años no creo que sea lo mejor que le pueda tocar. Pero si usted realmente creen que está tan mal y quieren volver a eso, adelante. Usted tiene libre albedrío. Y pasamos con la siguiente nota. Entonces estamos hablando aquí sobre el asesinato de Carlos Manso, el que desata esta campaña orquestada. Yo estoy seguro que por Estados Unidos, por las agencias que quieren
tomar el control de las megaobras de Andrés Manuel López Obrador que nos están dando tanta prestigio a nivel mundial como ganancias, porque lo principal que se quiere es que China entre al país, que tenga comercio con México. Y por ejemplo, en los puertos se tiene mucho comercio con China. También México con el istmo de Tehuantepec puede mover mercancías sin tener que usar el canal de Panamá. Y todo esto a quien afecta principalmente a los intereses de Estados Unidos. Y lo que se quiere es tomar el control de estas obras, en mi humilde opinión, para que México no tenga el crecimiento ni la bonanza que pudiera tener. Y entonces cuando hablamos del asesinato de Carlos Manso, se dice, esta es la gota que colmó el vaso. Nunca había pasado esto en el país. Podemos ver cómo inicia Vicente Fox Quesada, 4 asesinatos, si bien con él no se es un sexenio que destaque por la creación del narcotráfico, sino simplemente por la venta de multinacionales a Estados Unidos y por el ingreso de Coca-Cola y por la venta del agua nacional, tanto de manantiales, privatización para Coca-Cola. Pasamos al sexenio de Felipe Calderón, que este sí se destaca por la violencia, se destaca porque fue el creador de los cárteles de la droga junto con Estados Unidos, operativo rápido y furioso, armando a los cárteles desde Estados Unidos, ya que el negocio de Estados Unidos no es simplemente iniciar las guerras, sino armar a ambos bandos. Le vendes armas a los cárteles, le vendes armas al gobierno. En las guerras también le venden armas, por ejemplo, en Sudamérica a los gobiernos nacionales y les venden armas a los contras, les venden armas a los narcotraficantes, a los guerrilleros. Armando ambos lados, pues no se puede perder, gane quien gane, tú sigues teniendo ganancias. Y tenemos que con Felipe Calderón hay un asesinato de 37 alcaldes municipales. Con Enrique Peña Nieto pasamos a 42, 5 más. Con Andrés Manuel López Obrador, según lo que van a leer en las noticias, deberías tener 80, 90, 100, tal vez 1000 alcaldes. No, Andrés Manuel López Obrador los disminuyó a solo 26. De 42 de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, 26. De 37 de Calderón, Andrés Manuel López Obrador, solamente 26. Como les digo, estas son las verdades, estos son los hechos, lo que no se puede negar. Y por último, Claudia Sheinbaum con 10 alcaldes asesinados. Con Claudia Sheinbaum pasa algo interesante, ya que los alcaldes asesinados no son en todo el país, sino que los alcaldes asesinados se encuentran principalmente en lo que son los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Habría que investigar qué es lo que sucede en esos lugares, porque es que hay tantos homicidios, porque es de que hay tantos alcaldes asesinados en esos lugares. Pues no sé si recuerden quién fue el exgobernador de Michoacán anteriormente, Silvano Urioles, propuesto por el partido Va por México, PRI, PAN, PRD. Silvano Urioles siendo uno de los principales cabecillas de narcotráfico en Michoacán. Pues sí, justamente de ahí es donde vienen tantos asesinatos que hay ahí. Y entonces con esto estamos analizando cuáles son los datos, cuál es la información, cuáles verdaderamente los homicidios en México. Y una cosa que tampoco he escuchado que hablen en esta marcha es sobre los jueces. No sé si recuerden en el 2024 que Andrés Manuel López Obrador también extraditó a a varios narcotraficantes para Estados Unidos casi antes de que se acabara su sexenio. Los extraditó porque había la amenaza de que los jueces los iban a liberar. Y era como una vez dijo el encargado de las Fuerzas Armadas de la Sedena en una conferencia, parece que el enemigo está en casa porque ellos los agarran y los jueces los liberan, aprovechándose de cualquier falla, cualquier coma, punto que no se haya puesto en el expediente, argumentaban fallas en el debido proceso y los liberaban. ¿Alguien ha escuchado la supuesta marcha estúpida de la generación Z, si es que alguien ha hablado de los jueces? ¿Alguien ha hablado de la descongelación de cuentas, ya que el SAT las congela, el gobierno federal les congela las cuentas a los narcotraficantes y los jueces se las descongelan mediante amparos? Ahora que pasó en la ley de los amparos, ¿cómo protestaban toda la gente idiota que eso era contra sus libertades? Pero se les olvidaba que esos amparos no se usan para el pueblo común, para el trabajador, se usan para los empresarios, para los narcotraficantes. El ejército los agarra, la Guardia Nacional los detiene
congelan sus cuentas y los jueces los liberan y se las vuelven a abrir para que las usen y se fuguen. ¿Han escuchado que critiquen eso en la marcha de la generación Z? Y entonces por último tenemos el plan de balazos no balazos. Idiotamente se ha entendido que el plan de balazos no balazos, por gente aún más idiota, que este plan consistía en darles a los criminales abrazos y apapacharlos. Que este plan consistía en apapachar a los criminales mientras a la población se le daban los balazos y se les atendía. Pues, ¿qué creen? Yo no he escuchado nada más estúpido e imbécil que esta afirmación. Porque el plan de abrazos, no balazos, consistía en darle los abrazos a los jóvenes y no iniciar una guerra tonta contra el narcotráfico que tantas muertes colaterales, según Felipe Calderón, traía al país. No se trata simplemente de ponerte a dar balazos a lo idiota sin importar que sea lo que pase a mitad de la calle, a mitad de las ciudades. Y con el plan de abrazos no balazos lo que se busca es incentivar a los jóvenes a que sigan estudiando, a que sigan por el buen camino, a que no se vayan de halcones por unos míseros 6,000 o 5,000 pesos que les puedan pagar el crimen organizado. Anteriormente se escuchaba de el narcorrancho que estaba en un lugar gobernado por Movimiento Ciudadano, que curiosamente nadie lo criticó, nadie dijo nada de ese partido. Que recuerdan este rancho Izaguirre, donde estaba Teochitlán, Jalisco, una de las principales sedes de Movimiento Ciudadano, movimiento criminal, diría yo. Pero nadie dijo que por qué el partido o por qué el gobierno ahí no tenía nada que ver, todo era culpa del gobierno federal, como siempre. Y el rancho Izaguirre, donde se reclutaba gente, ¿qué es lo que me hace pensar a mí? ¿Por qué el crimen organizado, los narcotraficantes, los narcos, tienen que llegar a esos niveles de reclutar gente a la fuerza? ¿No será que la estrategia de Andrés Manuel López Obrador de las becas a los muchachos para que estudien está funcionando? ¿No será que los muchachos prefieren, aunque sea por ese dinero, seguir estudiando que irse a las filas del narcotráfico? No, digamos que simplemente no funciona y son estupideces. Y podemos observar con estas becas los jóvenes que se les ha ayudado. Por ejemplo, la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro ha ayudado a 2.973.449 jóvenes desde 2019 a la fecha. La beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro en a octubre 24 a junio del 2025 tiene 519.596 becarios. Y las becas Bienestar para Educación Media o Básica, por ejemplo, la beca universal de Educación Media Superior Benito Juárez, tiene 4.064.815 estudiantes beneficiados. Esto es lo que significa abrazos y no balazos. Significa abrazos para los jóvenes, abrazos para los trabajadores, abrazos para la gente que trabaja bien, para la gente de buen vivir. Y no balazos es no simplemente ir a ayudar a un cártel como hacía Felipe Calderón. Ayudamos a un cártel acabando con los contrarios. Eso no es lo que no se debe volver a repetir en México. Y entonces cuando le digan otra vez la beca de los ninis, no, no estamos haciendo ninis. Están haciendo gente que está estudiando, gente que está trabajando, gente que va a tener un mejor futuro para que no tenga que meterse a las filas del narcotráfico. No sé si también recuerden los millones de personas que sacó Andrés Manuel López Obrador de la pobreza. Y para el que no la recuerde, se la repito, la gente que salieron del rango de pobreza fueron de 2018 a 2024 13.4 millones de mexicanos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y de este grupo 1.7 millones salieron de la pobreza extrema. Gente que no va a tener que voltear a ver la venta de sustancias, meterse de reclutamiento con el narcotráfico, de halcones, de sicarios, que ya puede tener una vida digna, al menos comer, al menos tener para sus necesidades básicas. Eso es para lo que sirven los abrazos y los no balazos, para que los impuestos se queden en la gente, para que los impuestos no se queden en un yate más para Felipe Calderón, que los impuestos no se queden en una casa, en una mansión más, para los diputados, para los gobernadores. Al menos que un poco de eso se retribuya a la gente.
Eso es lo que era abrazos y no balazos y lo que sigue siendo. Y por eso la próxima vez que vuelva a escuchar las consignas de la supuesta generación Z de 70 años, la supuesta generación Z del tío Richie, vuelvas a preguntar, en realidad, ¿por qué están marchando? En realidad, ¿por qué están protestando? En realidad, si sus objetivos se cumplieran y quitan a Claudia Sheinbaum, ¿a quién pondrían? ¿Qué es lo que harían con el gobierno? ¿Qué es lo que harían con la gente? ¿Qué es lo que harían con nuestras ciudades? ¿Qué es lo que harían contigo? ¿Qué es lo que volvería a pasar? ¿Qué es lo que en realidad está moviendo a esta supuesta marcha del sábado 15? ¿En realidad el país está descontrolado? ¿En realidad es el peor sexenio en asesinatos? ¿En realidad son los datos como se los muestran en la televisión y en la radio? ¿Qué es lo que hay más allá? Muchas gracias por acompañarme en este video, espero que les haya hecho pensar y si les gusta trataremos de subir más en un futuro como vayan pasando las circunstancias. Gracias y siempre usen su conciencia y su libre albedrío. No se dejen engañar y piensen críticamente. Gracias. Adiós.